Capítulo 2. Órganos reproductores femeninos. Introducción. En la mujer, el fenómeno de la reproducción se efectúa por un complicado proceso que involucra el concurso de órganos sexuales primarios y órganos sexuales accesorios. Los órganos sexuales primarios o gónadas están representados por los ovarios, en los que maduran los ovocitos y sin las que producen las hormonas sexuales. Estas, a su vez, son responsables de la maduración y funcionamiento de los órganos sexuales accesorios y de los caracteres sexuales secundarios. Por lo tanto, se denominan primarios porque son responsables de todo proceso de reproducción. Los órganos sexuales accesorios están constituidos por los conductos genitales, trompas uterinas, útero y vagina, son órganos por los cuales se movilizan los gametos, espermatozoide y ovocito, y se dirigen uno al encuentro del otro. Además, la mujer se distingue del varón por los caracteres sexuales secundarios, los que pueden ser físicos y diagonal o mentales. Algunos ejemplos son, los genitales externos, el desarrollo mamario, la distribución pilosa, las formas de comportamiento. Los ovarios son órganos pares que se encuentran ubicados en la región retroperitoneal. Cada ovario está unido por mesoovario al ligamento ancho y por el ligamento redondo al útero. De tamaño variable, sufre modificaciones periódicas, relacionadas con los ciclos sexuales, alcanzando su máximo en el momento de la ovulación y cuando existe un cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, de la gestación. Función: los ovarios son los responsables de todo el proceso de reproducción, por lo que son llamados órganos sexuales primarios, ya que ellos maduran los ovocitos y son los órganos que secretan las hormonas sexuales, estrógenos y progesterona. La primera función tiene como finalidad básica el mantenimiento de la especie. Los ovocitos en las primeras etapas de su desarrollo se denominan células germinativas primordiales, cuyo proceso de diferenciación y desarrollo será descrito en el capítulo 4, como veremos estas células tienen origen extragonadal. La segunda función asegura la maduración y funcionamiento de los órganos sexuales accesorios y de los caracteres sexuales secundarios. Además, durante el parto secreta relaxina, hormona peptídica que afloja los ligamentos de la sínfisis del pubis y ablanda el cuello uterino facilitando la salida del feto. Estructura: macroscópicamente en el corte se distingue dos porciones, la cortical y la medular. La cortical es periférica y en ella se encuentran los ovocitos madurantes, incluidos en los folículos. Según el grado de maduración puede ser folículos primordiales, primarios, secundarios y terciarios. También puede encontrarse otras estructuras denominadas cuerpos albicans y atrésicos. Folículo primordial: constituyen el tipo más abundantes de folículos presentes en el ovario, su número en la mujer en pubertad oscila alrededor de 40.000. Están formados por un ovocito primario cuya maduración se encuentra detenida en la profase de la primera división meiótica, rodeada por un epitelio plano de células foliculares, precursoras de las células de la capa granulosa. Folículo primario: el ovocito primario se encuentra rodeado por un epitelio folicular de células cilíndricas bajas. Folículo secundario: las células foliculares se disponen en varias capas concéntricas denominadas en conjunto capa de granulosa. Folículo terciario: es el folículo de mayor tamaño. Presenta entre las células de la granulosa una cavidad llena de líquido, el antro folicular. El ovocito primario con las células que lo rodean, el cúmulus o opurus, queda colocado excéntricamente. Ocupa todo el espesor de la corteza ovárica y hace protrusión en la superficie del ovario. Cuerpo lúteo: cuando el folículo terciario ha liberado al ovocito, en el proceso llamado ovulación, lo que queda del folículo forma el cuerpo lúteo. Cuerpo albicans: el cuerpo lúteo, luego de cumplir su función, se transforma en una cicatriz blanca llamada cuerpo albicans, cuerpo blanco. Cuerpos atrésicos: son folículos secundarios degenerados, proceso que se denomina atresia folicular. La medular: la zona medular del ovario está ocupada por el estroma y contiene tres tipos de células: conjuntivas elásticas, musculares contráctiles e intersticiales. Estas últimas derivan de los folículos atrésicos, y constituyen la glándula intersticial del ovario. Trompas uterinas: se denominan también trompas útero-ováricos u oviductos. Son órganos tubulares de 10 a 12 centímetros de longitud. Están situadas en la cavidad pelviana con uno de sus extremos abierto en la cavidad peritoneal, en la vecindad del ovario. En otro extremo se inserta en la cavidad uterina y se abre en su luz. En su transcurso, se pueden distinguir cuatro segmentos que son desde el extremo ovárico al uterino, el infundíbulo y las fimbrias, la ampolla, el istmo y la porción intersticial o intramural. Función: la función de la trompa uterina consiste en captar al ovocito en el momento de la ovulación, proveer el sitio adecuado para la fecundación, favorecer la nutrición del producto de la fecundación en las primeras etapas de su desarrollo y transportarlo hasta la cavidad uterina. Estructura: la estructura de la trompa uterina responde a la función que debe cumplir, así, captar al ovocito. El infundíbulo se caracteriza por su forma de embudo y estar constituido por una serie de apófisis o fimbrias. Estas captan al ovocito mediante movimientos de barrido que realizan en la superficie ovárica en el momento de la ovulación. Este movimiento de las fimbrias parece deberse a una dilatación de los vasos sanguíneos de su mucosa y es acompañada de la contracción de las fibras musculares lisas de la pared tubárica.
Proveer de sitio adecuado para la fecundación. La fecundación se produce en la ampolla de la trompa, que es el segmento más largo, de paredes delgadas como el infundíbulo. Nutrir al producto de la función en las primeras etapas de su desarrollo. El epitelio de la mucosa tubárica o endosalpins está constituido por células secretoras y células ciliadas. Las células secretoras segregan muques, rico en glucógeno, y otras sustancias energéticas para nutrir y mantener el viaje del producto de la fecundación a través de la trompa. Transportar al producto de la fecundación hasta la cavidad uterina. El producto de la fecundación es transportado a través de la trompa hacia el extremo uterino, por la acción combinada del movimiento de los cilios de las células ciliadas de la mucosa, y por los movimientos peristálticos producidos por las contracciones de la musculatura tubaria o endosalpins, la que está constituida por dos tipos de fibras, una circular interna y otra longitudinal externa. El útero es un órgano impar, muscular hueco que se encuentra en la cavidad pelviana, entre la vejiga y el recto. Posee la forma de una pera aplanada en sentido antero-posterior. La porción superior ensanchada forma el cuerpo del útero. A ambos lados del borde superior, fondo, desembocan las trompas uterinas. La zona estrecha, por debajo del cuerpo del útero, se denomina istmo y el extremo inferior cilíndrico, que se extiende dentro de la vagina se llama cuello del útero. Función. La función del útero se adapta a las funciones que debe cumplir. Así, implantación. La implantación se realiza en la mucosa uterina o endometrio, el mismo que en ese momento se encuentra en fase secretoria y constituido por 3 capas. Capa basal, es la capa más profunda, en relación con el miometrio. Capa esponjosa, gruesa e intermedia, entre la basal y la compacta. Capa compacta, delgada y superficial. La capa compacta y la mayor parte de la capa esponjosa se desprende durante la menstruación o el parto, por lo que se las llama en conjunto capa funcional o decidua, que se desprende. Decidua menstrual cuando se desprende durante la menstruación. Decidua del embarazo cuando se desprende durante el parto. El endometrio está irrigado por 2 clases de arterias, las arterias basales, que se distribuyen en la capa basal, representadas de color rojo, y las arterias espirales se extienden hasta la capa compacta, atravesando e irrigando la esponjosa, representadas de color negro. Las arterias espirales tienen una túnica media bien desarrollada con numerosas fibrillas elásticas. Son particularmente sensibles a la estimulación por los estrógenos y están relacionados con los fenómenos vasculares asociados con la menstruación, que se verá en el capítulo 3 de la fase del ciclo menstrual del ciclo uterino. Nutrir al embrión o feto. Esta función la cumple gracias a la decidua del embarazo, la misma que formará la parte materna de la placenta, órgano de nutrición durante el desarrollo prenatal, que se verá en el capítulo 11 de formación y evolución de la decidua. Proteger el desarrollo del embrión o feto, gracias a las características del músculo uterino o miometrio, que se hiperplasia e hipertrofia por acción de los estrógenos y disminuye su contractibilidad por acción de la progesterona, el producto puede alcanzar su desarrollo adecuado dentro del útero. El crecimiento uterino, sobre todo al comienzo del embarazo, es resultado de la acción de los estrógenos. Más adelante, el factor hormonal se suma el mecánico, por la acción que ejerce el crecimiento del feto. Las fibras musculares uterinas se disponen en 3 capas, la capa externa es la menos importante y se extiende por el fondo y envuelve los ligamentos de sostén del útero. La capa interna con sus fibras de tipo esfintereano, se localiza alrededor de los orificios de las trompas y del orificio cervical interno. La capa intermedia es la más importante por la distribución de sus fibras, las cuales están entrelazadas en forma de 8 y a través de ellas, pasan los vasos sanguíneos. Expulsa el producto durante el parto, a fines del embarazo, cuando los niveles de progesterona disminuyen y los niveles de estrógenos aumentan, estos últimos inducen la contractilidad del miometrio por intermedio de la prostaglandina F2-alfa, iniciando el proceso del parto, que se verá en el capítulo 10 de mecanismo que desencadenan el parto. Las fibras musculares de la capa intermedia comprimen firmemente los vasos sanguíneos después de la expulsión de la placenta. Esta capa intermedia desempeña el papel primordial en la hemostasia que ocurre después del parto. La oxitocina, hormona materna liberada por la hipófisis posterior durante el parto, es una potente excitadora de la contractibilidad del miometrio en presencia de los estrógenos. Istmo del útero, es la parte más estrecha del útero y mide aproximadamente 1 centímetro de longitud. Durante el embarazo es absorbido por el cuerpo. Cuello del útero, el cuello o cervix uterino se extiende hacia abajo y atrás desde el istmo hasta el orificio vaginal. Su cavidad, el conducto cervical, se comunica con el útero a través del orificio cervical interno y con la vagina por el orificio cervical externo. Estructura, la pared del cuello uterino está constituido por una mucosa interna o endocervix, una capa media o fibromuscular, y una capa mucosa externa, exocervix. La mucosa tiene la característica de poseer un epitelio glandular con células de tipo mucosecretante y algunas células ciliadas. Secreta un moco de cantidad y características variables, según la etapa del ciclo menstrual, aumentado significativamente en el periodo preovulatorio. Durante el embarazo produce una secreción, la que forma el tapón mucoso,
que sirve para separar el útero de la vagina, evitando la entrada de bacterias y todo material extraño, reduciendo así la posibilidad de infección. La capa media o fibromuscular está constituida por tejido conectivo fibroso que le confiere al cuello su consistencia característica que el médico debe aprender a reconocer a través del tacto vaginal. Durante el embarazo tiene una consistencia blanda y, al aproximarse el parto, esta capa sufre cambios bioquímicos adoptando una estructura colágena, a los que se llama maduración cervical. Durante el parto el cuello se dilata desde su diámetro normal, aproximadamente 3 milímetros, hasta aproximadamente 10 centímetros, con el fin de facilitar la salida del feto. Esta dilatación es consecuencia de la estructura colágena, la cual está sometida a la acción de la relaxina durante el parto. La vagina es un órgano tubular capaz de dilatación considerable, de forma aplanada en sentido antero-posterior. Se extiende desde el cuello del útero hasta el vestíbulo vulvar, ubicado por detrás de la vejiga y uretra, y por delante del recto. Función: es el órgano de la capiele, constituye el conducto del parto y es una vía de pasaje, por ella sale la sangre menstrual. Estructura: en las paredes de la vagina se distinguen 3 capas, una mucosa interna, una capa de músculo liso y una capa externa fibroelástica. Esta estructura se ajusta a la función que debe cumplir, así, órgano de capiele, es el órgano que recibe al pene durante el acto del coito. Al iniciarse la excitación sexual, la primera respuesta ante la estimulación es una lubricación o sudación de la mucosa vaginal. La mucosa de la vagina carece de glándulas, la lubricación vaginal que se presenta durante la excitación sexual es producida por la vagina misma, secreta un líquido mediante un proceso similar a la sudación, mecanismo que continúa siendo un misterio. Masters y Johnson, 1966. A medida que continúa la excitación sexual, la musculatura se congestiona con sangre venosa en forma tan intensa que el conducto vaginal reduce su diámetro. La capa muscular está formada por haces de fibras musculares lisas dispuestas circularmente y en mayor grado longitudinalmente. El orificio vaginal está rodeado por un esfínter de fibras musculares estriadas. Durante el orgasmo hay contracciones rítmicas de la capa muscular, medidas por el sistema simpático. Conducto del parto: conforme la cabeza del feto desciende durante el proceso del parto, los tejidos vaginales, especialmente la capa muscular y la fibroelástica, se estiran en un grado extremo, por el estímulo de la relaxina. En estado de reposo, el ambiente vaginal es húmedo y ácido. Es húmedo por las secreciones provenientes de las glándulas del endocervix. Es ácido, pH 4-4.5, porque contiene aproximadamente un 0,5% de ácido láctico producido por los bacilos de Döderlein, a partir del glucógeno de las células epiteliales. El medio ácido de la vagina la protege contra infecciones bacterianas ascendentes.